quiero darle gracias a Dios, darle gracias a Dios al pastor Fernando también por la oportunidad que me permite de predicar la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y quiero hacer una corta oración. Les prometo que no voy a ser muy largo, sino voy a ser un poquito breve. Pero quiero hacer una pequeña oración antes de empezar. Levantemos nuestras manos al cielo. Bendito y santo Señor, te damos gracia, gloria y honra. Te alabamos y te glorificamos y te damos gracias, mi Padre, por todas bendiciones las cuales tú has traído, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual tú enviaste a la cruz para salvación de cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, ve por medio de estas ondas, Señor, televisivas, Padre Santo, por medio de estas redes comunicativas, Señor, y toca, Señor, cada persona que por medio sea de su televisor, por medio de YouTube, por medio de Facebook, por medio de cualquier medio de comunicación que le llegue, Espíritu Santo de Dios, llega a él. Llega a su mente, llega a su corazón, abre la puerta de sus corazones para que tu palabra pueda entrar libremente. Una vez allí dentro, cierra la puerta, Señor, de esas mentes, de sus corazones, para que tu palabra, Señor, permanezca allí para siempre. Te pedimos, Padre Santo, que tú pongas palabra en mi boca, ya que queremos oír, Señor, palabra tuya por medio de tu Santo Espíritu. Nos negamos rotundamente a recibir palabras de hombre o de filosofía humana, sino que queremos escuchar palabras tuyas, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. 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 Bien, queridos hermanos que pueden escucharnos y vernos por medio de cualquier medio que Dios haya permitido, queremos hablar un poco de la palabra de Dios referente a muchos temas actuales y muchas cosas pues que están aconteciendo en estos momentos. Son tiempos peligrosos, muestra la Biblia, bendito sea el Señor. Y quiero leer una porción bíblica. La porción bíblica la vamos a tener en Mateo 24, bendito sea el Señor. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: al salir Jesús del templo para marcharse, se acercaron sus discípulos para mostrar el edificio del templo. Pero él les dijo: he aquí, ¿ven todo esto? De cierto les digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Habiéndose sentado Jesús en el monte de los olivos, se acercaron sus discípulos para recibirle en privado. Dinos, Señor, ¿cuándo acontecerá esto? Una pregunta. Otra pregunta: ¿y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Contestándole Jesús dijo: cuiden de que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy ungido, y engañarán a muchos. Entonces escucharán de calamidades y noticias de guerra. Miren que no sean turbados, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin todavía. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en distintos lugares habrá hambre, plagas, terremotos, pero todavía estas cosas serán en principios de dolores. Que Dios añada bendición a estas palabras. Y queridos hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos, pero la palabra de Dios, principalmente de labios de nuestro Señor Jesucristo, pues nos dicen por medio de la palabra escrita que vendrán tiempos donde se hablará de rumores de guerra, de guerras, donde habrán enfrentamientos de reyes contra reyes, donde habrá una serie de señales. Todas estas cosas que están aconteciendo son señales
¿Qué es una señal? Cuando usted, por ejemplo, está guiando y usted llega a una esquina donde hay un semáforo y está, por ejemplo, en luz roja, le está mandando una señal. Esa señal indica de que usted debe parar, porque del otro lado está la señal en verde, que significa que a los que vienen en esa dirección está mandando otra señal, que es de continuar. Bendito sea el nombre del Señor. Estas señales están para indicarnos a nosotros, para traernos una información acerca de estos acontecimientos que los discípulos de Jesucristo pues tenían ese incógnito, esa necesidad de saber. Porque en el momento en que Jesucristo pues anda con ellos y ellos pues les muestran la grandeza del edificio del templo, y Jesucristo de un momento a otro le dice a ellos algo que quizá ellos no estaban esperando. Quizá ellos estaban esperando que Jesús dijera: mira qué hermoso, mira qué grande, mira qué majestad tiene, mira todo lo grandioso que es el templo. Jesucristo no dijo nada de eso. Jesucristo dijo: ¿ustedes ven ese edificio? He aquí que vendrán los días en que ahí no quedará piedra sobre piedra. Y esto fue algo grande. Esto era algo increíble para cualquier judío en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque en el templo de Dios, en el templo de Jerusalén, habían varias secciones. Estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo, que estaba cubierto con un telón, con una cortina, un velo, bendito sea el Señor, para que no se pudiera ni siquiera mirar hacia el lugar santísimo, porque en el lugar santísimo ahí estaba el arca del pacto. En el arca del pacto ahí estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaba el maná que cayó del cielo y estaba la Shekinah de Jehová. Estaban ahí también las tablas de los 10 mandamientos. Pero ahí dentro vivía la presencia de Dios. A veces la presencia de Dios era tan fuerte que todo el templo se llenaba de humo y nadie podía entrar. Los levitas y los sacerdotes no podían entrar porque Dios abarcaba, llenaba todo el templo con una gloria. Bendito sea el Señor, que para nosotros quizás sea inimaginable. No podríamos imaginarnos la gloria tan poderosa que allí se movía. Y cuando Jesús le dice esto a los discípulos, esto era algo grandioso, esto era algo increíble para ellos. Porque imagínense usted, vamos a meternos en la mente de un judío en aquellos tiempos, bendito sea el Señor, donde ellos sabían que en el templo de Dios, en el lugar santísimo, estaba la presencia de Dios. Imagínense usted, ¿quién podría creer que pudiera haber manos humanas que vamos a llamarlo así, que le destruyera la casa a ese Dios todopoderoso? Era algo increíble. Era algo que posiblemente, de acuerdo a la pregunta que ellos le hacen a ellos, quizá ellos dijeron: bueno, llegó el fin. Llegó el fin. Aquí va a pasar algo terrible. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo pues se fue al monte de los olivos y allí entonces ellos se le acercaron. Se le acercaron y le hicieron unas preguntas. Bendito sea el Señor. Y le dijeron: Señor, ¿cuándo acontecerá esto? ¿Cuándo será el momento de tu venida? ¿Y cuándo será el fin del mundo? Hicieron 3 preguntas. Una de ellas, bendito sea el Señor, ¿cuándo acontecerán estas cosas? Refiriéndose muy posiblemente a lo que él le acababa de decir, de que el templo sería destruido. El problema es que ellos no habían entendido algo. Ellos no habían entendido de que Jesús había venido para una transición, bendito sea el Señor, según las profecías hechas, principalmente por el profeta Jeremías, en el capítulo 31 y versículo 31, donde él hablaba de que venía un nuevo pacto, donde él hablaba que iban a hacer en Cristo Jesús todas las cosas hechas nuevas.
Entonces, ¿qué pasaba? Iba a haber una transición de un pacto, que era el pacto que ellos estaban llevando, el pacto de la ley, iba a pasar al pacto de la gracia, que era el pacto, bendito sea el Señor, que se iba a manifestar, se iba a materializar por medio del sacrificio de Jesucristo. La gracia, la cual es el don del Espíritu Santo que no merecemos nosotros, bendito sea el Señor, por el cual fue manifestado y fue materializado por medio de nuestro Señor Jesucristo mediante el sacrificio en la cruz. Y ellos no podían entender en ese momento por qué el templo iba a ser destruido. Porque ese templo físico donde se elaboraban todas las cosas, todos los mandamientos casi en su totalidad de lo que mandaba la ley en cuanto a lo que eran los ritos y las fiestas, los sacrificios, los cuales eran sombra de los bienes venideros. O sea, eso era sombra, esos sacrificios eran sombra del sacrificio verdadero, que era el sacrificio de Jesucristo. Por ejemplo, tenía que pasar, si nos vamos por ejemplo ahora mismo en la actualidad a Jerusalén, hay un sitio donde se llama el Museo del Templo. Es un edificio dedicado a todo lo que tiene que ver con el templo. Ahí está todo preparado, están las ropas sacerdotales, están el diseño, cómo va el templo, las medidas exactas. Ellos han anhelado desde hace 2000 años, quizás, o mejor dicho, desde que fue destruido el templo, volver a construir el templo. Pero ellos no entienden de que ya el nuevo templo, ya Dios lo construyó. Ellos no podían entender lo que le dice nuestro hermano, el apóstol Pablo, cuando le dice a ellos, es que ya Dios no habita en templo hecho de manos de hombre. Ya Dios no habita en esos templos. Ahora Dios habita en un templo hecho de sus propias manos, el cual es usted y soy yo. Alabado sea el Señor. Donde ellos están esperando el momento de poder construir ese templo físico para ellos volver otra vez a las andanzas de la ley, volverse al pacto de la ley por medio de Moisés, a sacrificar animales, a derramar sangre de animales, cuando ya, bendito sea el Señor, el sacrificio perfecto que fue hecho una vez y para siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo, su sangre preciosa fue derramada allí, bendito sea el Señor. Ahora ellos quieren regresar a derramar sangre de animales como si la sangre de Jesucristo no significara nada. Te adoramos, Déjenme Dios. decirle algo, queridos hermanos, que Dios no se lo va a permitir. Por eso llevan casi 2000 años, o mejor dicho, desde que fue destruido el templo, tratando de construir nuevamente el templo, y no han podido ni van a poder hasta que se haya consumado, bendito sea el Señor, hasta que haya concluido el pacto de la gracia, porque en el pacto de la gracia, bendito sea el Señor, la sangre que es derramada allí, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que no se puede comparar nunca a la sangre de animales derramada. Te adoramos, Dios. Nuestro Señor, nuestro Dios no permitirá que ellos pisoteen el sacrificio de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es preciosa. Alabado sea el Señor. Dios. Gloria a Dios. Oh, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y hay muchas cosas que muchas personas no entienden, pero no la entienden porque se han dejado. Bendito sea el Señor. Se han hecho, vamos a decirlo de esta manera, se han hecho un poco haraganes. No leen la Biblia, no oran, no ayunan, no investigan. Hay muchas cosas de suma importancia y a ellos no les interesa. Bendito sea el Señor. Y Jesucristo, hablándole de la destrucción del templo, aquí le dice, todavía no es tiempo de eso. En un momento determinado le dijo, esos no son sazones que le corresponden a ustedes, porque esto está guardado para otro tiempo, que no es tu tiempo, que no es el tiempo de los apóstoles. Bendito sea el Señor. Sino que están guardados para las finales de los tiempos.
Y aquí le habla a ellos y le dice, ¿sabe algo? Van a venir muchos en mi nombre. Van a venir muchos diciendo que tienen la unción mía. Bendito sea el Señor. Pero muchos vienen para engañar, vienen para confundir, vienen para trastornar el reino. Bendito sea el Señor de Dios. Pero los entendidos estarán de pie. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo Jesús. No podrán derribarlo, los entendidos estarán de pie. Bendito sea el Señor. Y le dice, porque habrá guerra. Ahí andan las guerras. Rumores de guerra, muchas amenazas. Habrán terremotos por todo el mundo. Pudimos ver hace poco, podríamos llamarlo, yo lo llamaría un fenómeno de la naturaleza, lo que estuvo pasando allá, por ejemplo, en esa hermosa isla de Puerto Rico. Una isla preciosa donde Dios me ha permitido estar en varias ocasiones. Y allí tanto los hermanos de la iglesia como toda aquella nación se mantenían aterrorizados cada día. Porque cada día eran terremotos y terremotos y terremotos, de manera de que se atemorizaron de tal manera que ya no abandonaron sus hogares. Y dormían en casas de campaña en los patios. Bendito sea el Señor. Y mientras que a unos se le derribaron las casas, otros han perecido muchos, miles de personas por los terremotos, mas sin embargo, siempre al final de cada tormenta dice que viene la calma. Dice que al final cuando va a empezar el amanecer es después que la noche es más oscura. Bendito sea el Señor. Muchas personas, por causa de estas catástrofes, han venido a los pies del Señor. Por eso estos son momentos. Cuando vemos este asunto del coronavirus, ahora mismo el mundo, las naciones enteras, el mundo entero está atemorizado por causa de él. Pero déjenme decirles, hermanos, que estos son tiempos de orar, son tiempos de ayunar, son tiempos de clamarle a nuestro Dios, es tiempo de pedirle al Espíritu Santo que comience a tocar las almas, porque hay muchas personas que solamente por medio del terror es cuando empiezan a meditar en el Señor. Cuando su vida está en peligro es cuando ellos empiezan a clamar al Señor, cuando su alma se pone más sensible a la palabra de Dios. Tengo testimonio de que en Puerto Rico muchos familiares de hermanos puertorriqueños que nunca quisieron aceptar al Señor, hoy ahora son cristianos después de los terremotos. Bendito sea el Señor. Y quiero contarles una anécdota que me ocurrió hace poco. El Señor con el que yo estoy trabajando, que también, por cierto, es pastor, hay un momento en que yo le digo, óyeme, hay un azote de este coronavirus. Esto no es juego. Muchos no entienden, dicen, ¿cómo es que esto apareció de un momento a otro? Lea las escrituras y usted sabrá por qué apareció de un momento a otro. Lea las escrituras y usted entenderá el cumplimiento de la palabra, si es la palabra de Dios que se está cumpliendo o es que simplemente las cosas ocurren por casualidad. Y yo le digo a él, mire, necesitamos hablar, porque estábamos trabajando y ya la orden era comiencen a ser precavidos, comiencen a guardarse en la casa por lo menos 2 semanas, para evitar ser contagiado y contagiar a otros, para contrarrestar esta pandemia. Ya no es una epidemia, es una pandemia. Una epidemia es cuando empieza un brote en una determinada área. Ahora, cuando esa epidemia se va por todas las regiones, se va por el mundo, entonces se convierte en una pandemia. Y ya cuando se habla de pandemia, estamos hablando de miles y miles de personas infectadas, de miles y miles de personas muertas. Esto no es una peste. Es una plaga, bendito sea el Señor, como está aquí escrita en la palabra de Dios, que vendrán plagas. Y también habla de hambre. En estos últimos meses se va a pasar hambre en el mundo entero como nunca se ha pasado. Vendrán hambres peores, pero como anteriormente, como nunca se ha pasado, porque muchas naciones que nunca han pasado hambre van a pasar hambre.
¿Usted sabe por qué? Porque hay muchas naciones que no tienen la preparación económica ni tienen los medios para subsidiar millones de personas que ahora mismo están desamparadas y no tienen otra opción que trancarse en sus casas, dejar sus trabajos, no tienen alimento, tienen temor de salir a la calle a buscar a trabajar y a buscar el sustento de sus hijos. Sin embargo, tienen que estar trancados en sus casas con temor y van a pasar mucha hambre. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y yo le decía a aquel hermano, le decía, mire, está sucediendo un problema. Yo sé que este trabajo que estamos haciendo tiene un límite de tiempo, ¿no? Dijeron para el 1 ahora ya tiene que estar listo. Pero hay una urgencia. Hay algo que no es juego. Y él me dice, hermano, tenemos que tener fe. Claro que tenemos fe en nuestro Señor. Claro que tenemos fe. Pero tenemos un manual que está aquí, la palabra de Dios, está la Biblia. Si usted lee, no si usted lee, yo se lo voy a leer. Vamos a leer Proverbios 22:3. Gloria a Dios. Maravilloso eres, Rey. Alabado sea el Señor. Oh, bendito sea Cristo Jesús. Proverbio 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Tenemos que meditar en esto. Vamos a hablar un poquito de eso, no ahora, pero sí lo vamos a tocar. Ahí está. Pero quiero seguirle contando referente a la anécdota. Y yo le digo a él, mire, tenemos que parar el trabajo, aunque ese hombre esté apurado. ¿Por qué? Porque allí en ese edificio estamos trabajando, ahí están los electricistas, están los plomeros, están los pintores, están los que están arreglando las líneas. Ahí hay una multitud de personas donde nosotros que estamos trabajando en el piso, que somos instaladores de piso, este virus, mientras que ellos están en escalera arriba y hablan, si uno está contaminado, nosotros tenemos mayor riesgo porque nosotros estamos en el piso y ese virus cae al piso. Y él me dice, esto es del Espíritu. Nosotros no podemos estar atemorizados. Si ustedes quieren, quédense en la casa, pero yo voy a seguir trabajando. Yo le dije, bueno, no hay problema, yo me voy a quedar en mi casa. Si usted quiere, siga trabajando usted. Porque nosotros somos hijos de Dios, sí es cierto, somos hijos de Dios. Pero la palabra de Dios, bendito sea el Señor, nos está hablando aquí en Proverbios de que también debemos ser prudentes, que no podemos confundir la fe con tentar a Dios. La fe es que confiamos en nuestro Señor Jesucristo para salvación. La fe, bendito sea el Señor, nos habla a nosotros de que nosotros tenemos toda la certeza de que cosas que no vemos podemos poseerlas aunque no las tengamos en nuestras manos, como si ya la tuviésemos, y la fe nos las pone en la mano. Porque la fe debemos obrar en fe, pero también debemos obrar en obediencia a la palabra de Dios. Porque no vaya a ser que por medio de confundir la fe, yo ponga a Dios a prueba. Y la palabra nos dice que no debemos tentar al Señor. Gloria a Dios. La palabra de Dios lo que nos dice a nosotros que tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo. Que cuando necesitamos buscar alimento a las bodegas, a las cosas, nos vamos a reunir con personas y